Muy buenos días, tengan todos y cada uno de los soldados del ejército de Dios. Sean bienvenidos a esta catequesis que hoy se culmina con el padre Danilo Calderón, canciller de la diócesis de Maracaibo. Dios los bendiga a todos. Bienvenido, padre. Muchas gracias. Buen día para todos. Gracias. Padre, hoy continuando para finalizar la catequesis de lo que es los, la- esta catequesis, que es cómo hacer una buena confesión. Estamos ya en el 9º y 10º mandamiento, que es no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Lo digo porque para que la gente pues tenga conocimiento, y no codiciará los bienes ajenos, que es de lo que vamos a tratar hoy, y con hoy se culmina. Sí, ¿Ibas a decir algo, padre? sí, ya finalmente pues nos encontramos con los últimos dos mandamientos y hoy incluso pues hablaré de los pecados que a nivel pues de la palabra de Dios y de la iglesia se consideran los más graves, es decir, aquellos que se conocen como los cardinales y de los cuales hablaré pues haciendo referencia. Y finalmente tendremos lo que son las condiciones que la iglesia señala para que tengamos una buena confesión. Y con eso vamos a finalizar hoy la meditación. La meditación. Gracias, padre Danilo. Recordemos que hoy es sábado 1 de abril 2023. Padre, y también, si Dios permite, el día martes 4 de la tarde tenemos también la bendición de el agua, todo y cada uno que mencionamos, para que el día martes a las 4 de la tarde pudiéramos tener a la mano agua, el aceite, la sal, los rosarios, los crucifijos, las medallitas, el incienso, todo y cada una de estas cosas que nos va a ayudar para que nos podamos preparar bien para ahora, para la Semana Santa. ¿Es correcto, padre? Sí, nos veremos ese día para que entonces se pueda contar con todos estos sacramentales que son una gran ayuda que nuestro Señor pues nos hará su iglesia para que todos los fieles tengan apoyo y ánimo para poder luchar pues contra el mal que hay en el mundo y avanzar en el crecimiento de la fe, de la esperanza y la caridad. Así es, así es. Hay que tener los sacramentales a las manos, y ya se ha dicho, y ya la publicación sale a partir de hoy. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, y le damos la bienvenida a todos y cada uno de los que están presentes y los que van a estar durante todo el tiempo que estemos en esta meditación del día de hoy con el padre Danilo Calderón de Venezuela. Dios los bendiga a todos. Padre, las cámaras son suyas. Muchas gracias. Bueno, con gusto siempre. Amén. Amén. Hoy pues corresponde la meditación de los últimos dos mandamientos. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine con su Espíritu Santo para que Él nos ayude a entender toda esta enseñanza, toda esta doctrina, que nos ayuda a tener pues unas ideas claras acerca de lo que es el pecado en nuestra vida y qué hacer al respecto. Le pedimos al Señor pues que su Espíritu Santo nos llene. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según es de tu Espíritu y gozar para siempre de sus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santísima Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Damos inicio pues con la meditación del 9º mandamiento. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Debemos meditar sobre la justicia y la injusticia del pensamiento humano y del deseo humano. La persona humana ha recibido de Dios el don y la capacidad de pensar y razonar con la finalidad, pues, de poder conocer a Dios. Es injusto que el ser humano no use su inteligencia para conocer y entender a Dios. Esa es una injusticia. Por lo tanto, es pecado. También la persona humana ha recibido de Dios el don y la capacidad afectiva de desear el encuentro con Dios y amarlo. También es injusto que el ser humano no use su afectividad para desear y alcanzar el encuentro y la relación amistosa y amorosa con Dios. Esta experiencia la vemos reflejada en la vida de San Agustín de Hipona, porque él en su obra Confesiones nos muestra a nosotros que él anduvo muchos años de su vida recorriendo todo tipo de pensamiento y filosofía de su tiempo, tratando de encontrar la verdad. Pero cada vez que ingresaba en cualquier tipo de creencia o de filosofía, se encontraba con que no tenía una respuesta satisfactoria, hasta que encontró a Jesucristo. Entonces, evidentemente, llegó a escribir en las confesiones: tarde te he encontrado. Y tarde se refiere al hecho de que usó su capacidad intelectual y usó también su capacidad afectiva, de manera que no la usó para conocer y buscar el encuentro con Dios. Y entonces lo hizo ya bastante avanzada edad. Entonces, por eso escribe de esa manera: tarde te conocí. Y de tal manera, pues, que el pensamiento humano está allí porque Dios lo creó así, y la afectividad humana está allí porque Dios lo creó así, porque Él quiere y desea un encuentro con nosotros para mostrarnos cuánto nos ama y para que nosotros le correspondamos amándolo también y conociéndolo. De manera pues que el que no dedica ni su mente, ni su corazón, su vida afectiva y su intelecto a buscar a Dios, entonces evidentemente está cometiendo una injusticia. Del mismo modo, es injusto que el ser humano utilice su inteligencia y su afectividad solo en las criaturas, para conocerlas, desearlas, amarlas, sin reconocer a su hacedor, a su creador, a su artífice, y tampoco pues para amarlo. Entonces, evidentemente, es una injusticia. Tiene el don para hacerlo, la capacidad para hacerlo, pero no lo hace. Entonces, se convierte en una injusticia.
Ya a esto pues hemos hecho referencia también en las meditaciones anteriores. No repito, sino que solo reafirmo lo que ya anteriormente hemos dicho, que el ser humano no ha reconocido a su Hacedor y no le ha dado gracias. Eso es en el primer mandamiento de la ley de Dios. Por esta razón, entonces, debemos mirar qué pecados encontramos en este noveno mandamiento. Y el primero que nos encontramos y que está reseñado en el Salmo 135, versículos 15 a 18, es desear conocer y amar a los dioses falsos. Por eso encontramos nosotros en ese salmo la siguiente expresión: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de las manos de los hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Y no hay aliento en su boca. Que sean ellos los que los fabrican. Sean como ellos los que los fabrican y también los que confían en ellos. Es decir, que resulta que Dios nos ha dado la capacidad de conocerlo, pero al no usar nuestra capacidad de conocerlo, entonces no podemos nosotros asemejarnos a Dios, que es lo que Dios precisamente ha hecho. Nos ha hecho a su imagen y semejanza, pero también el trato continuo y el afecto continuo entre Dios y los seres humanos nos hace a nosotros semejantes a Dios. Al no hacerlo, entonces no estamos asemejándonos a Dios. Pero la persona entonces que se dedica a estar utilizando esos dones para cosas que son inertes, porque no tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan, etcétera. Dice el Señor, sean como ellos los que los fabrican y también los que confían en ellos, es decir, los que le prestan un culto a los ídolos. Esto se refiere mucho también pues a lo que en la historia que aparece escrita en la Biblia, de la historia de la salvación, encontramos personas que se dedicaban precisamente a adorar los ídolos y por lo tanto no se asemejaban a Dios porque no era a Dios a quien daban el culto, sino a los ídolos. Y se parecían entonces a los ídolos que fabricaban. También nos encontramos, por ejemplo, que en la nueva era invita a conocer y desear relacionarse con dioses falsos, como los dioses de los griegos, de los egipcios, de los nórdicos y druidas, de los vikingos, los dioses del hinduismo y del budismo. Entonces, se invita a tener ese tipo de prácticas, a hacer rituales para mostrar afecto, conocimiento de esos dioses. Podríamos encontrar personas, pues, que pueden hablar de todos esos dioses y nombrarlos a cada uno, pero resulta que a la hora de hablar de Dios, de su misterio, de la Trinidad, pues no aciertan a decir nada que tenga sentido, sino errores, porque no han profundizado en el conocimiento de Dios. Otro pecado es desear conocer, amar y servir a Satanás y a los demonios. Eso está señalado en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 44, cuando precisamente dice: ustedes tienen por padre al demonio y quieren cumplir los deseos de su padre. Desde el comienzo él fue homicida y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla conforme a lo que es, porque es mentiroso y padre de la mentira. Así pues,
los cultos satánicos promueven el conocimiento y relación con Satanás y los demonios a través de ritos de hechicería, de brujería, de espiritismo, a través de la ouija, a través de las cartas, cuando señalan cuál es la suerte de la persona a través de cartas, a través de la nigromancia y así todas esas prácticas. Entonces, evidentemente, la persona emplea más tiempo para conocer y amar todo lo que se refiere a Satanás y los demonios, pero en lo que se refiere a Dios no le dedica tiempo. También encontramos lo que se señaló en el primer pecado, y es que entonces al no amar a Dios, al no conocer a Dios, entonces el ser humano dedica su capacidad intelectual y afectiva para conocer, amar y servir a las criaturas. Lo podemos ver en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 25, donde dice, en efecto, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias como corresponde. Por el contrario, se extraviaron en vanos razonamientos y su mente insensata quedó en la oscuridad. Haciendo alarde de sabios, se convirtieron en necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes que representan a hombres corruptibles, aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso, dejándolos abandonados a los deseos de su corazón, Dios los entregó a una impureza que deshonraba sus propios cuerpos. Ya que han sustituido la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas en lugar del Creador, que es bendito eternamente. Esta cita, pues, nos muestra a nosotros con claridad este tipo de pecado. Entonces, se conoce y se ama a las criaturas, pero no se ama a Dios. Y no se le sirve a Dios para vivir, ¿verdad?, como hijos de Dios y como ciudadanos del reino de Dios, sino llevar una vida en la que se adora es a los animales, a las cosas, y no se lleva a la mente y el corazón a realizar aquello para lo que principalmente Dios lo concedió como don. Ahora vamos al 10º mandamiento: no codiciarás los bienes ajenos. Ya a esto, ¿verdad?, nos hemos referido al meditar el mandamiento de no robarás. Dios crea los bienes y los crea de tal manera, pues, que los hay para todos. Pero puede ocurrir que haya personas que quieran acaparar esos bienes, y sobre todo, pues, por interés muy personal y particular o de grupos de personas. Es por eso que entonces el solo pensar en anhelar, en codiciar lo que es un bien que la otra persona posee y que yo no poseo, lleva al pensamiento de que deseando y anhelando tener lo que otra persona tiene, no es que se va a dedicar a trabajar y a esforzarse por ver si consigue con su propio esfuerzo, con su propio trabajo, también bienes que tiene el prójimo, sino que el pensamiento se dirige a que entonces se los va a quitar. Y cuando hablamos de quitar, desde luego, robar, porque significa algo a la fuerza. No es que la otra persona recibe de alguien una petición de que le dé ese bien,
para disfrutar de ese bien, sino que la persona no le pide ni permiso, ni le pide que se lo preste, ni nada por el estilo, sino que sencillamente se lo quita a la fuerza para apropiárselo, hacerlo propio. Y entonces el pensamiento, y aquí es donde el mandamiento señala, ¿verdad? Que mientras robar es el hecho concreto de quitarle a los demás lo que les es propio, por eso se llama también expropiación, quitarle lo que le es propio al otro. Entonces nos encontramos con que ahora es también pecado admitir o permitir y aceptar el pensamiento de querer quedarse con lo que es de otro. Yo no lo tengo. Yo podría trabajar y esforzarme por conseguir ese bien, porque la naturaleza ha sido creada por Dios de tal manera pues que se puede tener acceso a esos bienes. Pero entonces mi pensamiento es, yo no me voy a esforzar, yo no voy a trabajar, sino que sencillamente le voy a quitar el bien que tiene. Entonces el pensar eso ya en sí es un pecado. ¿Por qué? Porque el solo pensamiento es el uso de la mente y de los afectos para cometer un acto injusto. Entonces, el mismo pensamiento es el usar la mente, usar la inteligencia y también usar los afectos, porque desear forma parte de la parte afectiva, se convierte pues en un pensamiento y un sentimiento injusto, porque yo me estoy predisponiendo o preparando o estoy como que invitándome a planear que yo le voy a quitar al otro o a los otros los bienes con los que ellos cuentan para su vida. Recuerden que la palabra bienes significa que son aquellas cosas que son un bien, es decir, algo que le causa un bien que el ser humano necesita como ser humano. Entonces, si yo se lo voy a quitar, le voy a provocar una carencia y por lo tanto, al quitarle un bien, algo que le hace bien a la persona, entonces yo le estoy causando un mal, le estoy causando un vacío. Desde luego, pues que, como dije, la persona prefiere no esforzarse, no trabajar para conseguirlo. Le resulta mucho más fácil quitárselo a los demás. Entonces, el solo pensamiento admitido se convierte en pecado. A esto hay una referencia precisamente en la carta de Santiago, en el capítulo 4, versículos 1 a 3, donde dice, la raíz de codiciar es la envidia. Una persona descubre y observa que otros tienen cosas que no son bienes para su vida y se encuentran en la creación. Entonces envidia al prójimo en vez de esforzarse por trabajar y conseguir lo que desea poseer, piensa que no podrá conseguirlo y entonces codicia a los bienes del prójimo para quitárselo. Y por eso dice, ¿de dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que combaten en sus mismos miembros. Ustedes ambicionan y si no consiguen lo que desean, matan, envidian y al no alcanzar lo que pretenden, combaten y se hacen la guerra. Ustedes no tienen porque no piden, o bien piden y no reciben porque piden mal, con el único fin de satisfacer sus pasiones. Nos encontramos entonces que precisamente este pecado de buscar codiciar los bienes de los otros, este pensamiento y este sentimiento de desear los bienes ajenos, entonces se convierte en una raíz
que ya predispone a la persona a cometer esa injusticia concreta de quitar los bienes a los demás. Recordamos muy bien que Jesucristo en los evangelios nos señala pues que no, no hay que desear a la mujer de tu prójimo, comenzando por el hecho de que no se trata de que se considere a la mujer como una cosa, como un objeto que me hace bien, sino que es una persona que el mismo Dios, cuando hizo al ser humano, lo hizo hombre y mujer. Y entonces les dijo precisamente que era una necesidad, porque no es bueno que el hombre esté solo. Le da a la mujer, ¿verdad?, como una ayuda semejante. Y en esa ayuda semejante está la dignidad de la mujer. Tanto el hombre como la mujer son personas, tienen la dignidad humana ambos. Entonces, evidentemente, si yo tengo un bien que Dios me ha dado, en este caso, pues esa mujer que es compañera del ser humano, el varón, entonces es algo que es propio para bien de esa persona. Pero si yo ambiciono, ¿verdad?, a esa persona, entonces nos encontramos con el problema de querer alejar a la mujer de esa persona, de ese hombre, para quedarme yo con ella. Entonces eso sería precisamente cometer un pecado, es una injusticia. Es el bien que Dios le ha dado a ese hombre para su vida, para su felicidad. Entonces le voy a provocar sufrimiento, dolor, tristeza. Y entonces eso trae, ¿verdad?, como consecuencia que el pensar solo en desear la mujer de tu prójimo no debe ser aceptado por una persona. Por eso Jesús llegó a decir, el que mire a una mujer solamente deseándola, ya cometió con ella adulterio en su corazón. Entonces, eso es un pecado. Ya la miró y la deseó llevar una relación con esa persona, siendo la esposa de otra persona. O también del mismo modo, una mujer que se pone a mirar y a desear a un hombre que está casado y entonces quiere quitarle ese hombre a esa persona, a esa mujer con la que está casada. Entonces, resulta pues que eso es injusto y produce sufrimiento y dolor, que no es precisamente lo que Dios ha querido en la creación, sino darnos la felicidad. Pero es algo que el enemigo precisamente promueve dentro de la humanidad, producir sufrimiento y dolor. De allí, desde luego, han llegado a suceder crímenes. Personas pues que le quitan la vida a otro porque le han quitado a la mujer o le han quitado al hombre que tenían como compañero, como esposa o como esposo. También codiciar el dinero o riqueza del prójimo. Y como digo aquí, no es solo para decir que yo voy a trabajar y ser tan rico como otros ricos. Aquí se trata es de que yo codicio lo que tiene la otra persona de dinero. Entonces, es la persona que se pone a planificar, a organizar el robo, de llegar a su casa o llegar a un banco para entonces sustraer el dinero y hacer su vida, ¿verdad? De vida de rico, pero con el dinero de otro. Entonces, eso es pecado. Solo pensarlo es pecado. Por otro lado, codiciar las tierras, las casas, las haciendas, las fincas, los negocios, las empresas del prójimo. Cuando entonces encontramos personas
que estafan o que extorsionan. Eso es pecado, porque son personas que planifican, no quieren trabajar, sino que lo que quieren es llevar una vida de rico, pero con el dinero de esa persona rica. Entonces, evidentemente, el medio es el robo. Está quitándole algo de una persona que ha trabajado, que se ha esforzado y que ha logrado tener como un bien que apoya y sostiene su bienestar en la vida. Entonces vengo yo a quitárselo. Y en el traspaso del tiempo, de su planificación hasta su hecho, estoy produciendo sufrimientos, dolor, y ha habido casos incluso de muerte, precisamente por esa codicia. También codiciar territorio y recursos naturales de otro país. Entonces resulta pues que yo, pudiendo buscar en mi territorio, en mi país, los recursos para compartirlo con todos, entonces digo, no, pero si es que allá el país vecino tiene recursos, voy a gastar los de ese país y no los míos. Voy a enriquecerme más con los recursos de ese país vecino que con los míos. Vienen las invasiones. Se invade el territorio de otro país, se declara una guerra con otro país, buscando justificaciones de todo tipo, con finalidad de quedarse pues con los recursos que tiene ese otro país vecino para entonces usarlo para su propio bien, su propio país. Y así se acaba pues con los recursos de los vecinos, los bienes de los vecinos. Y desde luego eso no pasa sin que haya sufrimiento, dolor y muerte. Porque cuando un país invade a otro, pues produce todo ese sufrimiento, dolor y muerte. Ahora pues meditamos también, como afirmé al comienzo, los pecados que son considerados como graves, porque son pecados que cuando se siembran en el corazón de una persona y en la mente de una persona, pues lo predisponen, ¿verdad?, a abandonar la vida de la fe, la vida de la esperanza y la vida de la caridad. Esos pecados son tradicionalmente expuestos y enseñados en la iglesia. El orgullo o soberbia se conoce así. Entonces una persona estima y amor indebido por sí mismo. O sea, yo no me estimo como alguien que es igual a las demás personas, sino me estimo como más importante que las demás personas. Entonces, bueno, a mí me deben todo. Yo no le debo nada a nadie. Y por lo tanto, pues, la persona no ama a su prójimo, sino que piensa que las demás personas tienen que servirle a él. Entonces, un valorarse a sí mismo por encima de los demás, y eso obtiene un resultado. Nos lo dice el libro de los Proverbios en el capítulo 16, versículo 18. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Entonces, nos muestra a nosotros, ¿verdad?, que una persona orgullosa no va a conseguir nada bueno. Más bien produce destrucción y produce fracaso. También en el Salmo 138, versículo 6 nos dice, el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Es decir, como el orgulloso no necesita de Dios, se aleja de Dios. Entonces Dios lo mira desde lejos, donde se ha alejado para no tomar en cuenta a Dios.
Pero el humilde que se acerca a Dios, entonces Dios le da, lo toma en cuenta, lo atiende, le responde. Pero la persona que no pide, pues no puede tener una respuesta, porque no ha pedido, no ha recibido. Luego tenemos la envidia, incluso también los celos. Es un deseo desordenado de poseer lo que otros tienen, del cual pues hemos hablado ya en el mandamiento 10º. Y eso produce gran tristeza o pesar ante el bien de otros. Es decir, los demás tienen bienes, yo no los tengo, entonces me da tristeza que yo no tengo lo que los demás tienen. Y por lo tanto, también al mismo tiempo la persona puede reírse o alegrarse del mal que le acontece a otros. Entonces, tenemos nosotros la envidia. La envidia es así. No, por decirlo de otra manera, un dicho popular, nadie ve ojos bonitos en cara ajena, porque entonces no me miran a mí, porque yo soy el que debería tener los ojos bonitos. Entonces no me mirarían. Entonces yo me entristezco por eso y me alegro si a los otros le pasa algo malo. Entonces eso es envidia. Por eso tenemos en la carta de San Pablo a Tito, en el capítulo 3, versículo 3 al 5, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. También tenemos el pecado de avaricia. El deseo es excesivo por obtener bienes materiales y riquezas, estando dispuesto a usar, de ser necesario, medios ilícitos para conseguirlos. Entonces, una persona, pues, es como cuando alguien se expresa diciendo, el fin justifica los medios. Es decir, cualquier medio que yo pueda utilizar para conseguir lo que quiero, entonces ahí está lo injusto. Porque entonces puedo utilizar medios que van a causar daño a los demás. El querer poseer lo que el otro tiene, entonces el deseo de poseer lo que el otro tiene me lleva a cometer injusticia con ese prójimo. Por eso tenemos en Hebreos 13, versículo 5, manténganse libres del amor al dinero, conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y también en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 8 a 10, donde nos dice, así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores.
Entonces, en la Biblia, pues, se nos habla con claridad sobre esa avaricia. Luego tenemos la ira, que es un sentimiento de gran enojo que nos lleva a comportarnos de manera cruel y violenta. Y puede ser que se haga con una causa real o por aparente, pero el sentimiento es tan fuerte que muchas veces nubla la razón e impide diferenciar o identificar la razón. Entonces, muchas veces la ira refleja que la persona no está esforzándose por entender la realidad, el hecho, lo que está pasando. Solo se deja llevar por la emoción del disgusto y entonces se produce la ira. Por eso encontramos relación a esto en la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 19 a 20. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. O sea que la persona que se deja llevar por la ira produce una vida injusta. En cambio, la moderación para la persona de sus afectos y de sus sentimientos para que no produzca una situación de ira, eso sí produce la justicia de Dios. El que no controla su ira, entonces produce una vida injusta. También tenemos el pecado de la lujuria, el deseo desmedido de los placeres carnales que conduce a la inmoralidad sexual. Busca satisfacer el deseo sexual de forma impulsiva y desordenada. Bien, encontramos en esto, ¿verdad? Primero, lo que es más grave allí, el tipo de pecado de la lujuria que se refiere, por ejemplo, a los que son violadores consecutivos, que no pueden dejar de estar violando personas. Esos serían los de más gravedad. Un poco menos grave, pues aquellos que no pierden oportunidad de ver cómo hacen para abusar de los niños, de los jóvenes, los amenazan para que la gente no sepa que han violado a alguien y entonces lo hacen a escondidas. Eso también. Y también están pues los que sencillamente entienden su vida como que no pueden dejar de tener relaciones y que obligatoriamente tienen que buscar una relación como sea, cualquier momento, cualquier lugar, como sea. Y entonces son personas pues que no entienden su vida sino con un constante satisfacer sus pasiones y en el sentido sexual. Por eso encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 18 a 20, donde se nos dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios. Huya de moral sexual. Todos los demás pecados de la persona quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Entonces, encontramos pues la definición bíblica de este pecado. Evidentemente, pues, sobre esto existe pues en nuestros días una gran idea de que hay que tener una libertad sexual en todo sentido, cometer toda clase de desafueros desde el punto de vista sexual.
y a veces pues se quiere que sea aprobada y sustentada, que sea apoyada desde el punto de vista legal. También se quiere eso. El otro pecado es la gula. Lo llamamos también glotonería. Es un apetito descontrolado por la comida y la bebida. No entiende de límites económicos, es decir, puede gastarse todo en solamente comida. Tampoco entiende el daño que puede causar a la salud. Ya la persona no piensa cómo se está causando daño, y también daño en las relaciones interpersonales porque se pueden pelear por la comida. Entonces, es importante entender eso. La gula, descontrol de la búsqueda del alimento. Lo tenemos señalado en el libro de los Proverbios, capítulo 23, versículos 19 a 21, donde nos dice: hijo mío, presta atención y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino recto. No te junten con los que beben mucho vino, ni con los que se hartan de carne, pues borrachos y glotones, por su indolencia, acaban harapientos y en la pobreza. Y también está señalado en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 13 a 14. Vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en la inmoralidad y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces vemos allí referencia a varios de los pecados que hemos mencionado también anteriormente, además de la gula. Tenemos también el pecado de la pereza, que es una afición desequilibrada al descanso y al ocio. Una persona puede descuidar sus deberes para con Dios, para consigo mismo, para con la sociedad. Entonces tenemos una cita en el libro de los Proverbios, capítulo 6, versículos 9 a 11, que nos dice: perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Y también en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 11. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. De esta manera, pues, se nos hace referencia a que nosotros debemos ser personas diligentes. Los cristianos debemos dejar que el Espíritu Santo nos mueva, nos impulse a ser personas diligentes en el obrar el bien hacia los demás. Hemos pues terminado los pecados, ahora vamos a ver lo que la Iglesia nos pide que consideremos para hacer una buena confesión. En primer lugar, se nos pide que antes de ir a confesarnos hagamos, un examen de conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que tengo que revisar, ¿verdad?, aquellas cosas que yo recuerdo que yo he hecho, las cosas que yo he hecho y que he hecho injustamente, que han sido una injusticia. Yo tengo que recordar todo lo que he hecho. Porque se trata de que uno, en el momento en que deba decir los pecados, en ese momento yo pueda decir todo. Puede que alguno no me lo acuerde,
pero se trata de tratar de evitar de que no me olvide de lo que debo confesar. Porque se trata de que si es una buena confesión, pues yo confieso todo, no solo alguna cosa. En esto debemos tener cuidado, ¿verdad? De querer ir a confesar los pecados y resulta que me concentro solo en un pecado. Este es el pecado que más me molesta, pero todos los demás no los confieso, pero ahí están todos los demás que los he hecho. Entonces, debo evitar eso, porque precisamente cuando voy a buscar el perdón de Dios, voy a buscar el perdón de todos los pecados que he cometido hasta el día de hoy, desde la última vez que me confesé. Si quiero hacer una buena confesión, pues debo de confesar todos los pecados. Por eso necesito el examen de conciencia. Si no, pues no hago una buena confesión. Recordemos eso. Luego tenemos pues que una vez visto los pecados que he hecho, yo tengo que con sinceridad mostrarle a Dios que yo estoy arrepentido. Es decir, lo que antes se llamaba también el dolor de corazón. De lo que se llamaba pues dolor de contrición y el dolor de atricción. Se le llamaba de esta manera para diferenciar, ¿verdad? Cuando una persona iba arrepentido de haber hecho los pecados, primero porque tenía miedo al castigo por el pecado. Pero la otra parte es, iba a confesarse porque le causaba dolor el causar daño al prójimo y también de no ser justo con Dios, de no haber hecho aquello que le agrada a Dios. Entonces es considerar el pecado en sí mismo como algo malo, hice algo malo. Mientras que en el primero yo confieso el pecado porque sencillamente tengo miedo al castigo que me viene por haber cometido ese pecado. Entonces yo voy en el otro modo a decir que me arrepiento del pecado porque el pecado es algo que es malo y que causa daño al prójimo y que ciertamente es injusto para con Dios y con el prójimo. Por lo tanto, debo manifestar ese arrepentimiento. Luego pasamos a hacer el propósito de enmienda. Yo debo tener una decisión ante ese pecado que cometí y por el cual estoy pidiendo perdón. Y es el propósito de no volverlo a cometer. Yo he visto, ¿verdad? Que con el pecado, sea con la actitud de la atracción, voy a tener un castigo y yo no quiero tener ese castigo, pues entonces yo lo rechazo, no lo vuelvo a aceptar. O que si yo reconozco que estoy haciendo un mal, una injusticia a Dios y al prójimo, entonces yo digo, bueno, ya yo no tengo que ser más injusto con Dios ni con el prójimo. No quiero serlo más. Entonces hago el propósito de no volver a pecar. Se trata de eso. También, pues, es necesario que digamos los pecados al confesor. Una persona, pues, que hace su examen de conciencia, que está arrepentido del mal que hizo y que tiene el propósito de no volver a pecar, pero no va al confesor y no le dice los pecados al confesor, pues no está haciendo una buena confesión. Porque precisamente en la Biblia encontramos nosotros que las personas acudían a Jesús. Acordémonos muy bien de aquel hombre que fue bajado por las tejas del techo, paralítico, y que entonces Jesús, en vez de decir queda curado, lo primero que dice Jesús es, tus pecados te son perdonados. Y solo en segundo momento Jesús le dice, toma tu camilla, levántate y vete a tu casa. Entonces,
vemos nosotros que es necesario que digamos los pecados al confesor. ¿Por qué? Porque también cuando en el Evangelio de San Juan Jesucristo dice, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, se refiere precisamente al hecho de que la persona se presenta delante de el que preside la comunidad, en este caso puede ser un presbítero, y entonces, o en el caso de obispos, entonces vienen y le dicen, yo he pecado. Entonces, ¿en qué has pecado, hijo? ¿En qué has pecado, hija? Pues entonces dice, pequé en esto, dice el pecado. Ah, bueno, ya que tú reconoces el pecado que has hecho y los has confesado, entonces recibe la absolución. Pero si la persona no lo confiesa, sino que supongamos, hemos escuchado muchas cosas, pero entre ellas, pongo el ejemplo, hay personas que dicen que van y se van debajo de un árbol y allí vienen y confiesan todos sus pecados. Pero no es decirle eso los pecados al confesor. Y es el modo, pues, como lo encontramos en la Biblia, en los evangelios, que Jesús ha querido que hagamos las cosas. Entonces, no es que yo me perdone debajo de un árbol o cualquier lugar que sea. No es que yo me perdone. Eso puede servir para un tratamiento psicológico, donde yo no me sienta culpable de un mal que hice, para que yo tenga tranquilidad, porque la conciencia no me deja tranquilo de que cometí algo injusto. Y entonces el psicólogo me recomienda, mira, no, perdónate a ti mismo. No, es que aquí el que va a perdonar es Dios. Y a quien Dios le encomendó el ministerio de la reconciliación fue a los apóstoles. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan retenidos. Para eso les doy el Espíritu Santo. Entonces, si yo no digo los pecados al confesor, evidentemente que entonces no he tenido en respuesta el perdón del Señor. El Señor puede estar muy clarito que estás tú pidiendo el perdón de los pecados, ¿verdad? Pero tú no estás haciéndolo como Dios te pide que lo hagas. El pecado es una deuda. El pecado es una deuda. Tú le debes a alguien una justicia que debías haberle hecho, pero cometiste la injusticia de no hacerle el bien que debías hacerle, que te comprometiste a hacer. Entonces, evidentemente, tú tienes que acudir a la persona a quien le debes, al acreedor, y entonces poderle decir, no tengo cómo pagar mi deuda. Entonces, el que es acreedor dirá, bueno, yo te perdono la deuda. Así aparece en los evangelios, cuando Jesús nos muestra una parábola de los dos deudores, como el primero debía mucho y esa deuda le fue perdonada por el acreedor. Pero cuando salió de allí, se encontró con alguien que le debía y entonces lo estaba ahorcando y fue y lo metió a la cárcel. Entonces se enteró el que era el acreedor y lo manda a llamar y le dice, bueno, ¿qué hiciste? No debías haber perdonado a tu compañero como yo te perdone a ti la deuda. Entonces se trata de que nosotros, ¿verdad? Podamos decir, tengo una deuda, yo reconozco que tengo la deuda de amor a Dios, de deuda de amor al prójimo. Qué bueno que ya hubo la ausencia de ese amor que debía haber mostrado, porque no lo hice, no lo amé, ni a Dios ni al prójimo. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque esto es una deuda, no he amado, tengo que amar. Entonces, bueno, tengo que hacer. También un ejemplo de esto, ¿no? Un hijo que se aleja de sus padres y tiene tiempo que no los visita, ni los ve, ni los llama. Y entonces un día dice, yo me he portado mal con mis padres, voy a ir a visitarlos.
cuando los va a visitar, le dice, yo sé que yo me he portado mal, que yo no he sido justo con ustedes, que yo no les he estado mostrando amor todo este tiempo, sino que he sido indiferente. Yo les pido que me perdonen. Un hijo le pide perdón a su padre de que ha estado ausente y que no ha mostrado amor. Pues así pasa con Dios. Tenemos que volver, tenemos que reconocer y decir en qué le hemos faltado y pedir ese perdón por esa ausencia del amor que no le hemos dado justamente, ¿verdad? Porque entonces debíamos dárselo justamente y no se lo dimos, lo hicimos injusto al no dárselo. Entonces, por eso tengo yo que confesar y decir los pecados al confesor. Luego también tenemos que una vez que se reconoce el pecado y se nombra el pecado y se pide perdón por el pecado, el sacerdote da el perdón, la absolución en nombre de Cristo y de la iglesia, porque el sacerdote sabe muy bien que no es, que es una decisión suya dar el perdón. Sabe muy bien que es decisión de Dios, que le ha dado el Espíritu Santo para que perdone los pecados. Y lo hace en nombre también de la comunidad cristiana, de la iglesia. Le da el perdón, porque tiene que reconciliarse con Dios y con el prójimo, con los hermanos de la comunidad. Tiene que reconciliarse. Y para eso el sacerdote le pone una penitencia. ¿Qué significa eso? Hemos tenido una idea errónea sobre la penitencia. Se pone la penitencia como si fuera un castigo y por eso en los juegos esos que en otros tiempos hemos jugado, ¿verdad? Si tú no ganas, te ponemos una penitencia. Y la penitencia entonces al hacer algo que me molesta, que es porque es un castigo de no haber acertado, es un castigo por haber fallado. Pero aquí la penitencia es retornar, volver a lo justo, volver a la justicia. La penitencia es algo que se me pone para que yo retome otra vez la relación con Dios y con el prójimo, para ser justo con Dios y con el prójimo. Entonces yo debo entender que la penitencia me hace bien, me permite volver a Dios y al prójimo en una relación justa de amor. Entonces, por esa razón, la penitencia es algo que yo debo realizar después de que ya recibí el perdón, porque eso me permite volver a restablecer la relación amorosa con Dios y con el prójimo. De esta manera, pues, hermanos, culminamos estas meditaciones sobre la forma de hacer una buena confesión, revisando cada uno de los pecados de los 10 mandamientos y también, pues, sabiendo que hay pecados graves que evidentemente si los cometemos es importante que nosotros los confesemos. No quiere decir que los veniales no se confiesen, también son pecados y que tenemos que hacer una confesión buena confesando todo, no solo aquellos que nos parece que son como que los más relevantes, no. Todos los pecados que hemos cometido debemos confesarlos. De esta manera, pues la confesión se hará de manera justa y también de manera adecuada. Una buena confesión trae al mismo tiempo, pues, un corazón en paz, porque me he reconciliado con Dios. El pecado siempre se convierte, y lo dice San Pablo, en enemistad con Dios. Si nos hacemos amigos de las formas de vida que hay en el mundo, desde Adán y Eva a causa del pecado, entonces nos convertimos en enemigos de Dios. Si hago lo que es injusto delante de Dios, entonces no puedo sino esperar
que Dios no me mire con agrado, sino que Dios sienta que lo hemos ofendido, pues hemos procedido de manera injusta. Y que entonces Dios dice, bueno, este hijo mío se ha portado mal, este hijo mío necesita corregir, este hijo mío tiene que volver al buen camino porque anda extraviado en la injusticia y en el pecado. Entonces nosotros debemos volver a Dios y eso lo podemos hacer a través de este sacramento que Cristo mismo estableció con sus apóstoles. Bien, hermanos, damos gracias a Dios que nos ha permitido haber realizado todas estas meditaciones sobre los mandamientos, sobre los pecados veniales, pecados graves y el pecado mortal, y también sobre la forma de hacer una buena confesión de esos pecados, para que podamos entonces ciertamente pues sentir que al perdonarnos Dios mediante el ministerio y servicio del sacerdote y de la iglesia, estemos en paz con Él, nos sintamos reconciliados y recuperada nuestra amistad con Dios. ¿Por qué? Porque, como dije, todo pecado me hace enemigo de Dios. Entonces yo procuro mantenerme como amigo de Dios, como lo dice Jesús. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por su atención, su dedicación. Gracias, Padre, como una vez más, y en verdad estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos del conocimiento. Hoy en el Santo Rosario Mundial, que hacemos todos los días a las 6:30 hora de Venezuela, comentaba yo, Padre, que nosotros acostumbramos de hace mucho tiempo confesarnos del día a día de nuestra creencia en lo que es el pecado para nosotros, pero no sabíamos que había algo muy delicado que eran los 10 mandamientos y que allí es donde se guardan los peores pecados y que la gente normalmente no los confiesa. Y en esta catequesis que se culmina hoy a través de las meditaciones de estos, hoy el noveno y 10º mandamiento, durante todo lo que eran los 10 mandamientos, pues hemos descubierto la cantidad de pecados que teníamos desde el principio hasta hoy que se culmina. Entonces, que salieron a flote para que nosotros pudiéramos estar bien preparados, anotemos y podamos sacar eso de adentro. Y como usted hoy lo ha dicho, seamos amigos de Dios y no enemigos de Dios a través del pecado. Está bueno inclusive lo de mañana, ¿no? Inclusive lo de mañana, que estamos ahora, comenzamos, mañana recibimos el ramo, mañana comienza la fiesta de la iglesia y que mucha gente ni eso le para y la gente no pensaba que también era pecado lo que son las fiestas de la iglesia y que hay que cumplirlas nosotros. Y que Sí, hoy usted nos ha terminado de pulir y de ayudarnos a hacer una buena confesión y sacar todo esto de adentro. Gracias, Padre, por su meditación y por su enseñanza. Y bueno, y que todo esto está grabado. Yo decía esta mañana que el único que no quedó grabado fue el del 19, que por cuestiones de maldad del demonio, pues nos los quitaron de la grabación, pero están todos hasta el de hoy grabados. Por lo que si las personas desean volver a chequear uno por uno, pues lo pueden ver.
aunque allí a cada uno ha habido más de 100 personas que lo han visto, y estoy seguro que lo van a seguir viendo. Y padre, quería también recordarles a los que llegaron después y los que lo van a ver después, lo del día martes 4 de abril a las 4 de la tarde, invitándolos para que tengan a las manos los sacramentales. Hay veces la gente se confunde lo que son sacramentos y sacramentales. Entonces, esto es sacramentales. Sacramento, acuérdense que es el bautismo, la confirmación, la primera comunión, eso es otra cosa. Pero los sacramentales es lo que tenemos que tener a la mano para el día martes, para la bendición de estos sacramentales, que deberíamos tener agua. Hay mucha gente, ay, pero ¿dónde la tengo? En ollas, en fin, no, en botellas plásticas. Aprovechen que están en sus hogares y puedan tener todas las que puedan, llenarlas y tenerlas a la mano. Inclusive hay mucha gente que se ha sanado muchísima, que tiene el agua limpia y la tiene dentro de la nevera, y esa agua bendecida ha sanado a mucha gente, porque justamente no es solo para poder dar la protección, que siempre la usamos para la protección ante el demonio, pero también para limpiar el alma y el cuerpo. El aceite, la sal la sal gruesa, los rosarios, los escapularios, las medallitas de San Benito de Abad y de la Milagrosa, el incienso, crucifijo, las imágenes, los cirios, los altares. Padre, ahí también podemos incluir los altares. También, si alguna persona ha preparado para tener un altar, se puede bendecir, no hay problema. Así es. Bueno, y no sé que si se me pasó por alto alguno, Padre. Pues no bien, porque no solamente es el agua, la sal, aceite, incienso, este, medallas, imágenes, escapularios, Crucifijo, este, sí, y altar. Si lo van a tener un altar que van a preparar, pues también se puede bendecir. sí, los cirios, los crucifijos, Sí, los ajá, cirios y los crucifijos también. los rosarios, así es. Entonces, bueno, los invitamos para el día martes a las 4 de la tarde. Es decir, que no tenemos excusa que estábamos trabajando en la mañana, no tenemos excusa, ya tenemos todo, comienzo de semana, que es el día martes de Semana Santa, antes del día jueves y Viernes Santo. Entonces, para que todos estemos preparados, y ya con esto que hoy se culmina, que es la culminación de las meditaciones que hoy se ha hecho con el cierre del 9º y 10º mandamiento, con una buena confesión. Bueno, qué más bendiciones que Dios nos ha dado a través del Padre Danilo Calderón. Y que con esa paciencia, con esa educación, con esa forma de que nosotros podamos entenderla claramente, y que no tengamos que, wow, pero ¿qué significa? Y si nos está dando esa catequesis, esa meditación, pero también nos está explicando cada uno de esos pecados, como para que no digamos, pértale, pero que no sabía qué pecado corresponde a cada uno, pero ya está bien explicado todo con lujo de detalle. Padre, muchas gracias una vez más, le repito, en nombre de todos nosotros los que estamos y escuchamos lo que usted nos ha ayudado y nos ha preparado cada día más para enfrentarnos a la verdad verdadera, que es hacer las cosas bien y no volver a caer, como Jesús le dijo a esa pecadora, le dijo, hay alguien que te juzga. Volteó y no vio a nadie. Dijo, bueno, yo tampoco, pero no lo vuelvas a hacer más. Lo importante es que nosotros, si ya caímos, no volver a caer otra vez en el pecado, y no sabiendo que lo estamos haciendo, tenemos la intención de seguir pecando, porque esa no sería la razón de hacerlo, sino hacerlo, lo cometimos, nos confesamos, no volvamos a caer, si ya sabemos. Y usted ha dicho una palabra fuerte que dijo, seamos amigos de Dios, no enemigos. Y si somos amigos de Dios, no deberíamos ser pecadores.
Y si lo somos porque no sabíamos, hoy en día sí lo sabemos y sabemos lo que significa cada una de estas cosas. Por eso es que esa preparación es muy grande y muy importante y que, bueno, nos ayuda cada día más a crecer en la parte espiritual y que hoy sabemos que no es hacer lo que nos enseñaron a hacer, que son cosas materiales y no prepararnos para lo más importante que es allá arriba. Y que lo más importante es hacer una buena preparación y crecer en riquezas, pero arriba, aquí abajo no nos vamos a llevar nada. Así es. Así es. Gracias, Padre. Dios los bendiga y muchas gracias una vez más por estar presente y por, yo sé que usted siempre está ocupado, pero usted ha sacado el tiempo para ayudarnos y eso lo agradece Dios y lo agradecemos más nosotros porque ahí es donde está la salvación de nuestras almas y la de nuestras familias. Dios lo siga bendiciendo. Amén. Siempre con mucho gusto. Yo sé, Que Dios Padre. los bendiga a todos. Amén, amén. Gracias a todos por estar presentes y les recordamos que mañana tendremos a nuestros hermanos de Italia, de Colombia y Estados Unidos con el Santo Rosario familiar. Los niños, las niñas, los adolescentes, los papás, los ancianitos, los abuelitos. Debemos todos prepararnos y recordemos que mañana, domingo, es el Día de Ramos, la que los invitamos para que vayan a la iglesia, todavía es temprano, para que vamos a confesarnos, recibir el cuerpo de Cristo y recibir toda la semana totalmente bien. Padre, aquí en Estados Unidos, y tengo entendido, no sé si algunos países, a partir de las 6 de la tarde de hoy, en muchas iglesias comienzan a dar los ramos. En Venezuela también es así. Sí, en algunas partes, no todas, pero sí algunas partes sí se hace. Ah, porque hay muchas personas que dicen, wow, es que yo el domingo, si la gente no va en todo el año a misa, pero ese día sí van. Entonces no hay donde sentarse, no hay donde parar el carro, no hay donde tal. Igual que cuando se hizo lo de la ceniza. Entonces, Sí, bueno, hoy pueden ir, si es que quieren tener el ramito. Es así, ¿no? ¿Verdad? sí, debido a que en la iglesia tenemos un calendario religioso. Se le conoce también como calendario litúrgico. En ese calendario, ¿verdad? Se señala que el día domingo comienza el sábado después del mediodía. Entonces ya el sábado después del mediodía ya es domingo. Por eso en las oraciones de la iglesia existen las primeras vísperas del día domingo y existen las segundas vísperas del día domingo. Las primeras vísperas son el sábado por la tarde y ya es domingo. Y luego el día domingo por la tarde, que son las segundas vísperas. Por eso entonces la celebración que se hace un sábado por la tarde también se hace como precepto de domingo. Y como toca este año que este domingo es Domingo de Ramos, también se puede hacer la ceremonia de la procesión de ramos, la bendición de los ramos y celebrar pues la acción del Señor en esa misa que se puede acudir. Solo que para seguridad tiene que preguntar si van a repartir allí en esa iglesia, porque depende un poco de la costumbre que se tenga. Por eso digo, hay parroquias donde sí se hace la celebración con las palmas el sábado por la tarde, pero otras solo lo dejan para el día domingo. Hay que preguntar primero. Excelente, excelente. Bueno, fíjese, padre, yo tuve tanto tiempo allá y no sabía que los sábados lo hacían, solamente sabía que era el domingo y todo el mundo madrugaba, no importando la hora, madrugaba para estar entre los primeros para que no quedara uno sin el ramo. Y mire Sí, que desde el sábado sí, lo hacen. Qué bueno, bueno, esto es enseñanza también para los que están escuchándonos y también saben que aunque no estén en Venezuela, en cualquier país del mundo, también lo hacen los días sábados. Pero como nuestra mayoría son nuestros hermanos venezolanos, pues sépanse
pero como dice el padre, averigüen primero para que no se equivoquen y no vayan a la iglesia, que no vayan a repartirlo, sino en la que sí van a repartir. Y así hay menos gente que el día domingo, que espera siempre la gente para el último día. Sí. También los invitamos para que escuchen la misa completa. Ayer hablábamos con el padre de acá, padre, que la gente cuando fue el día de la bendición, llegaron justamente, no cabía en ninguna de las iglesias. Tuvieron que escoger horas extraordinarias porque era multitud, 1,500, 2,000 tantas personas en las iglesias, de acá por lo menos, ¿no? Que nunca se habían llenado, sino de 10, 15, 20 y en fin, pudiera llegar a 30. Pero esos días, como va a pasar mañana, porque solamente van en cuestiones puntuales y la gente llega a lo que va. Le dieron la bendición en la frente y se retiraron de una vez, que es un pecado, es Sí, un pecado. Eso también es pecado. Como muchos que van mañana, a lo mejor, es solamente por el ramito para colocarlo en las puertas de su casa y solamente lo retirarlo y solamente es irse. También eso es un pecado. exacto. Porque precisamente el sentido del Domingo de Ramos es que uno medite la pasión de Cristo. Se va a leer. Eso hace la celebración un poquito más larga y también la procesión. También la hace un poquito más larga. Pero es evidente que el sentido fundamental de ese día es que la persona medite la pasión de Cristo, que precisamente se va a leer en esa misa de Ramos. Toda la pasión de Cristo. Así es, así es, así es. ¿Verdad que sí? Y eso, si la persona lo viviera de corazón, que el corazón ahí viera cómo se pone tan sensible al escuchar los pasos, todo lo que vivió Jesús, como el Padre Pío cada vez que hacía la misa y cuando comenzaba con la hostia, ¿no? Con la Sí, Eucaristía, vivía esa pasión y sufría demasiado viendo todo. Mañana muchos de nosotros que estemos en las iglesias, independientemente del día de hoy, mañana también, y cualquier día, pero especialmente mañana, por el comienzo de Semana Santa, pues vivir esa y recordar todo ese sufrimiento que dio nuestro Señor por nosotros, como para que reconozcamos ese sacrificio que hizo y que muchos de nosotros nos quejamos por una gripe o por una tontería, una enfermedad cualquiera, pero Jesús que tuvo todo eso y que nunca se quejó, más bien lo hizo por amor. así es. Así es. Bueno, Padre, lo dejo para que siga en su obra y le agradecemos demasiado todo este amor tan grande para con nosotros y para la humanidad y por ayudarnos a crecer cada día más en las enseñanzas de Dios, de la Santa Madre, de San José y de todo. Gracias, Santo Padre. Dios lo bendiga. Amén. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos Amén. vemos el día martes a las 4 de la tarde. Dios los bendiga. Así Así es.